Buenas, mi nombre es José Antonio Sánchez. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la judicialización política en Ecuador. Abordaremos este fenómeno a partir de la teoría política con autores de la teoría clásica y de la teoría contemporánea. Además, empíricamente abordaremos este fenómeno a través del estudio de casos de el juicio penal contra el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. La judicialización de la política es un fenómeno en el que todas las disputas políticas o conflictos pasan a ser dirimidos en la arena judicial. Esto quiere decir que los jueces, los tribunales y fiscales tienen una incidencia o un rol protagónico en la política. En el caso del Ecuador, se ha visto este fenómeno a partir de lo que fue el proceso post-correísta, ¿no? A partir del año 2017, con las reformas judiciales que se han realizado, ha tomado mayor protagonismo el Poder Judicial en los conflictos políticos. Ha sido uno de los puntos importantes el papel protagónico que ha tenido la fiscal o la fiscalía en los procesos políticos contra autoridades y líderes políticos, donde se ha visto procesos de selectividad judicial, procesos de intensidad judicial y también de neutralización política. Nuestra hipótesis en esta investigación es que la judicialización de la política en Ecuador constituye un mecanismo de lucha por el poder que, bajo forma de legalidad, ha sido utilizado de manera selectiva para neutralizar adversarios políticos y reconfigurar la competencia democrática, afectando la legitimidad del sistema político y la confianza ciudadana en la justicia. Desde la teoría política tradicional, autores como Nicolás Maquiavelo ya habían abordado el tema de la justicia y las leyes instrumentalizadas en el poder. Para él, incluso en El Príncipe, él enfatiza que lo político, lo esencialmente político, se constituye a partir de la conservación del poder. Y las leyes son un instrumento para la conservación del poder. Una de sus citas dice lo siguiente: hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias. Pero como la primera muchas veces no basta, conviene recurrir a la segunda. En esta cita podemos entender cómo las leyes pueden ser instrumentalizadas justamente para conservar el poder y también para poder detener o neutralizar al adversario. Para Thomas Hobbes, las leyes y el sistema judicial se derivan a partir del poder del soberano. Esto quiere decir que el sistema judicial y todos los actores involucrados, como los jueces, los fiscales, son representantes del soberano o de la autoridad política. Esto quiere decir que no existe independencia ni existe autonomía de los jueces. Todo el poder o todo el mandato que quiera desplegar el soberano a partir de la justicia, se hará en representación del mismo poder de autoridad. Para Carl Schmitt, lo esencialmente político parte de la idea de la distinción entre amigo y enemigo. Si lo aplicamos al campo de la judicialización política, podemos entender que las leyes y sistemas de justicia pueden ser utilizados para poder neutralizar al adversario político. En este caso, no solamente será un adversario en términos políticos, sino también un adversario en términos jurídicos. De allí que la justicia, el sistema judicial, se utilice para neutralizar al adversario. Desde la perspectiva de John Rawls, que estaría diametralmente opuesta a lo que hemos dicho anteriormente, porque para él el sistema judicial cumple un rol clave como garante de derechos, pero pierde legitimidad cuando actúa de manera selectiva o politizada. De este enfoque, la judicialización de la política resulta problemática cuando vulnera el principio de igualdad ante la ley y la idea de razón pública, erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y también políticas. Por su parte, Nadia Urbinati critica la idea de juristocracia o el gobierno de los jueces, porque lo que indica esto es que hay una expansión de la judicialización, es decir, hay un hiperactivismo judicial y el desplazamiento
de conflictos políticos a la arena judicial. Ella critica también la problematización del espacio político, ya que hay una despolitización tanto de los partidos políticos como de los parlamentos. Esto causa que el Poder Judicial se sobreponga a los espacios políticos o de deliberación política en contextos democráticos. El caso de juicio penal contra Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador, constituye un ejemplo de judicialización de la política, cuando se instrumentaliza la justicia para poder neutralizar al adversario. Uno de los puntos que podemos ver de indicios de judicialización es la selectividad judicial. Siendo él un líder del correísmo, ha sido atacado justamente para poder neutralizar no solamente a él, sino también al movimiento político. Otro de los indicios es la intensidad judicial, pues Jorge Glass está en este momento se está llevando a cabo un proceso triple, por así decirlo, por el caso Odebrecht, por el caso de reconstrucción de Manabí, por el caso Soborno. Esto indica que hay una sobreintensidad judicial, un indicio de que hay judicialización política. Otro indicio sobre la judicialización en contra de Jorge Glass es la neutralización del enemigo. Siendo él el líder político importante del correísmo, al ser llevado a cabo estos juicios, ha tenido la intención de neutralizarlo políticamente. Hoy en día ha sido inhabilitado, por lo cual no puede continuar con una carrera política en el Ecuador. Este proceso también indica que ha existido excepcionalidad jurídica. El episodio de la detención de Glass en la Embajada de México en 2024 profundiza esta interpretación al evidenciar una situación de excepcionalidad jurídica con repercusiones diplomáticas y regionales. La negativa a reconocer su condición de exiliado político y el uso de la fuerza en un espacio protegido por el derecho internacional colocaron el caso en una dimensión extrajudicial, en la que el conflicto dejó de ser exclusivamente penal para inscribirse en una disputa política y geopolítica. El caso de Jorge Glass, desde la lectura de Maquiavelo, se puede ver como la exclusión del adversario político bajo la apariencia legal y moral. Desde la perspectiva de Hoss, puede verse el procesamiento de Jorge Glass como un intento de la autoridad política, en este caso Lenín Moreno, de lograr el control político y judicial. De allí que las reformas judiciales aplicadas por Moreno fueron utilizadas instrumentalmente por la Fiscalía, el sistema de jueces, para poder implementar la judicialización política en el Ecuador, siendo uno de los afectados Jorge Glass. Desde la perspectiva de Carl Schmitt, la transformación del enemigo político en un adversario jurídico encontró sus raíces en la narrativa anticorrupción, colocando a Jorge Glass como un símbolo de la corrupción que hay que erradicar, justificando así la exclusión del campo político. Si tomamos en cuenta la postura de John Rawls, el caso de Jorge Glass plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos del Jorge Glass y también sobre la imparcialidad de la justicia, dado que se demuestra que ha sido intenso el proceso judicial en contra del político. Desde la perspectiva de Urbinati, podemos entender que el caso de Jorge Glass es evidencia de juristocracia, en el sentido que los jueces y fiscales han tenido relevancia en el caso. Lo jurídico ha sobrepasado sus límites en el campo de lo político. La superación de este problema requiere de reformas institucionales y culturales que tengan la finalidad de restablecer el equilibrio entre el derecho y la política. Otra de las salidas es la recuperación de los espacios de deliberación política, es decir, que los conflictos políticos se mantengan en la discusión dentro del campo político, evitando así la supremacía del poder judicial. Como frase de cierre, cuando la política pierde su capacidad para procesar el conflicto,
la justicia ocupa su lugar. Pero en este tránsito, la democracia corre el riesgo de perder tanto la política como la justicia.